Hola, hoy nos vamos a sumergir en una exploración visual, metiéndonos de lleno en una de las formas más perfectas y que vemos por todos lados, el círculo. Tenemos aquí una serie de diagramas geométricos, parecen sacados de un manual, ¿no? Pero nos van a servir de guía. La idea es desmenuzar los elementos clave, las relaciones de ángulos, cómo se divide y también cómo trazarlo a partir de puntos específicos. Ok, pues entremos a analizar esto. El material que tenemos son estas imágenes, diagramas muy claros, que ilustran definiciones, procedimientos, paso a paso sobre círculos y circunferencias. Parecen sencillos, quizá a primera vista, pero de verdad contienen la esencia de conceptos geométricos bastante potentes. Exacto. Estas representaciones visuales son, créeme, increíblemente útiles. A veces la geometría puede parecer algo abstracta, ¿no? Pero ver estos conceptos dibujados, las líneas, los ángulos, cómo se construyen, de verdad ayuda a asentar la comprensión, entender las relaciones en el espacio y las definiciones precisas. Son como mapas, digamos, para navegar la lógica del círculo. Excelente punto. Entonces, empecemos por lo básico, ¿te parece? Con la imagen 1A. Vemos un círculo con varias líneas numeradas. Son como los componentes fundamentales de esta figura. A ver, revisemos cada número. El número 1 dice cuerda. ¿Qué es exactamente una cuerda? De recta. Conecta dos puntos cualesquiera que estén sobre la circunferencia. Imagínate que pones dos alfileres en el borde del círculo y los unes con un hilo, bien tenso. Eso sería una cuerda. Lo clave es que no tiene que pasar por el centro. Puede ser corta o larga, pero siempre está dentro del círculo, tocando el borde en sus dos extremos. Entendido. Ok. Luego, el número 2 es el radio. Este término nos suena mucho más, ¿no? Parece que va del centro a un punto de la circunferencia. Exacto. El radio es fundamental. Es el segmento que une el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia. Y todos los radios de un mismo círculo miden lo mismo, claro. Esta medida define el tamaño del círculo. Es como la distancia constante desde el punto central. Si sabes el radio, sabes qué tan grande es el círculo. Y la línea número 3 es el diámetro. Mmm, Se parece a la cuerda, porque también une dos puntos de la circunferencia, pero esta cruza justo por el centro. Justo. El diámetro es, digamos, un tipo especial de cuerda. De hecho, es la cuerda más larga que puedes trazar en un círculo. Siempre pasa por el centro y su longitud es exactamente el doble que la del radio. Es la otra medida clave del tamaño del círculo. Podríamos decir que el radio mide del centro hacia afuera y el diámetro mide el ancho total del círculo, pero pasando por el mero centro. Sí, tiene sentido. Ahora, las líneas 4 y 5 son distintas. No son segmentos, son rectas completas. La número 4 es la secante. Correcto. Una secante es una recta que atraviesa la circunferencia. La corta en dos puntos distintos. A diferencia de la cuerda, que es un segmento dentro del círculo, la secante es una línea infinita que pasa a través de él. Como una flecha que atraviesa una manzana, por decir algo. Entendido, la atraviesa. Y la número 5, la tangente. Esta parece que nada más como que roza el círculo por fuera. Esa es la clave de la tangente, exacto. Es una recta que toca la circunferencia en un único punto, solo uno. Se llama punto de tangencia. No la cruza. Piensa en una rueda, perfectamente redonda, apoyada en un piso plano. El piso actúa como una tangente a la rueda justo en el punto de contacto. Y este concepto, el de tangencia, es súper importante en muchas áreas, ¿eh? En cálculo, por ejemplo, para definir la pendiente de una curva. O en física, para describir la dirección de algo que se mueve en círculo. Así que la diferencia entre secante, que cruza, y tangente, que solo roza, es fundamental. ¡Qué interesante! Cómo cada línea tiene una relación tan específica con la curva. Queda muy claro. Ahora, si pasamos a la figura 1B, cambiamos el enfoque. Ahora vemos ángulos que se forman en relación con el círculo. Hay dos tipos señalados. El número 1 es el ángulo inscrito. Ajá. El ángulo inscrito tiene su vértice, o sea, el punto donde se juntan sus dos lados, justo sobre la circunferencia, en el borde. Y sus lados son dos cuerdas que salen de ese vértice.
como si alguien estuviera sentado en la orilla del círculo mirando hacia adentro por dos líneas. Ya. Y el número 2 es el ángulo central. Este, pues, como dice el nombre, tiene el vértice en el centro del círculo. Exactamente. Y sus lados no son cuerdas cualquiera, sino que son dos radios. La ubicación del vértice, si está en el borde o en el centro, es lo que define a estos ángulos y les da propiedades distintas, sobre todo en relación con el arco de circunferencia que abarcan. Oye, ¿y hay alguna relación importante entre ellos que debamos notar? Aunque la imagen solo nos muestra así, definidos. Sí, sí la hay, y es muy elegante. Fíjate, si un ángulo inscrito y uno central abarcan el mismo arco, o se hace si sus brazos apuntan a los mismos dos puntos en el borde, el ángulo central siempre mide el doble que el ángulo inscrito. Esta es una propiedad geométrica muy útil. Muestra cómo cambia la perspectiva del ángulo dependiendo si mides desde el centro o desde la orilla. Es clave para muchas demostraciones y construcciones. Entendido. Eso le añade un nivel de interés. Ahora, la figura 1C nos muestra que el círculo no es solo la línea, la circunferencia, sino también el área que encierra, y que esa área se puede dividir. Vemos dos tipos de porciones. La número 1 se llama sector circular. El sector circular, sí. Es esa región del círculo que está limitada por dos radios y el arco de circunferencia que queda entre ellos. La analogía clásica, y creo que muy buena, es la rebanada de pizza. La punta está en el centro del círculo, y el tamaño del sector depende tanto de qué tan largo es el radio como de qué tan grande es el ángulo central formado por esos dos radios. Ok, la rebanada de pizza. Y la porción número 2 es el segmento circular. Este no parece llegar hasta el centro, ¿verdad? No, correcto. El segmento circular es el área que queda encerrada entre una cuerda y el arco de circunferencia que le corresponde. Siguiendo con la pizza, si haces un corte recto de un borde a otro, pero sin pasar por el centro, la parte más pequeña que queda separada, como si fuera solo la orillita de la pizza, eso es un segmento circular. La diferencia clave es que lo delimita: dos radios y un arco para el sector contra una cuerda y un arco para el segmento. Y ambas son formas esenciales cuando necesitas calcular áreas de pedacitos de un círculo, algo muy común en diseño, ingeniería o hasta en estadística, ¿no? Los gráficos de pastel, por ejemplo, se basan en sectores. Muy útil esta distinción, sí. Ahora, las siguientes imágenes nos llevan a un terreno que, como decía al principio, se siente casi como magia. ¿Cómo encajar polígonos regulares, perfectitos, dentro de un círculo? Esto se llama inscribir polígonos. Vemos ejemplos en las imágenes 2D, 2C, 2F y 3G. La 2D muestra un cuadrado inscrito, la 2C un hexágono regular, 6 lados iguales, y noto unas marcas de ángulo de 30 grados ahí. La 2F es un triángulo equilátero, 3 lados iguales, con marcas de 60 grados. Y la 3G muestra un octágono regular, 8 lados iguales, con marcas de 22.5 grados. ¿Qué nos dicen estas figuras y esos ángulos? Bueno, lo primero es notar la regularidad. Todos estos polígonos tienen lados iguales y ángulos internos iguales. Están perfectamente balanceados dentro del círculo. Todos sus vértices tocan la circunferencia. Y los ángulos que mencionas, 30 grados, 60 grados, 22.5 grados, son pistas súper importantes sobre cómo se construyen. Si conectamos esto con lo que vimos antes de los ángulos centrales, estos ángulos suelen salir de dividir el ángulo central completo, los 360 grados. A ver, ¿cómo funciona esa división? Por ejemplo, con el hexágono y esos 30 grados. Mira, para un hexágono regular, que tiene 6 lados, si divides los 360 grados del centro entre 6, te da 60 grados. Ese sería el ángulo central que corresponde a cada lado del hexágono. Los 30 grados que se ven marcados probablemente vienen de bisecar, o sea, dividir a la mitad, ese ángulo central de 60 grados. O quizá de bisecar radios o usar propiedades de los triángulos que se forman con dos radios y un lado del polígono. Igual para el triángulo equilátero, 3 lados. 360 entre 3 son 120 grados. Los 60 grados marcados podrían tener que ver con los ángulos internos del triángulo o con pasos específicos de la construcción. Y para el octágono, 8 lados, 360 entre 8 da 45 grados. Y los 22.5 grados marcados son justo la mitad de 45, lo que sugiere fuertemente un paso de bisección en la construcción.
Ah, o sea que estos ángulos no son al azar, son la clave matemática para lograr esa simetría perfecta. Exactamente. Demuestran la relación tan íntima que hay entre los ángulos, la simetría y la estructura del círculo. La circunferencia actúa como un marco perfecto. Y estas construcciones que se conocen desde la antigüedad, Euclides ya las describía, muestran cómo generar formas regulares usando idealmente solo regla y compás, basándose en las propiedades de los ángulos del círculo. Y tienen aplicaciones prácticas en diseño, arte, arquitectura, piensa en rosetones, patrones de mosaicos y en ingeniería, como en el diseño de engranajes, donde dividir el círculo de forma precisa es fundamental. Es la matemática de la simetría en acción. Es realmente elegante cómo todo encaja. Y bueno, para nuestra última etapa de análisis visual, tenemos las figuras 3H y 3I. Estas abordan un problema diferente. ¿Cómo trazar una circunferencia que pase exactamente por tres puntos dados que no estén en línea recta? En la 3H son los puntos M, N, O y en la 3I son A, B, C. Parece un reto interesante. ¿Cómo se hace? Lo es y tiene una solución geométrica muy bella y además única. Siempre que los tres puntos no estén alineados, que no sean colineales, existe una y solo una circunferencia que pasa por los tres. La clave para encontrarla es localizar su centro. Y ese centro especial tiene un nombre. Se llama circuncentro. Y supongo que las líneas punteadas en las figuras son el método para encontrar ese circuncentro. ¿Qué son exactamente esas líneas punteadas? Esas líneas punteadas son mediatrices. Una mediatriz de un segmento de recta, como el segmento que une M y N, o el que une N y O, es una línea perpendicular a ese segmento que pasa justo por su punto medio. Y la propiedad fundamental de una mediatriz es que cualquier punto que esté sobre ella está a la misma distancia de los dos extremos del segmento original. Ah, ya veo. Entonces, ¿cómo ayudan esas mediatrices a encontrar el centro de la circunferencia que buscamos? Pues piénsalo así. El centro de la circunferencia que queremos tiene que estar a la misma distancia de M, de N y de O, ¿verdad? Porque todos son puntos en la circunferencia y la distancia al centro es el radio. Si trazas la mediatriz del segmento MN, cualquier punto en esa línea está igual de lejos de M que de N. Si luego trazas la mediatriz del segmento NO, cualquier punto en esa línea está igual de lejos de N que de O. El punto donde estas dos mediatrices se cruzan es el único punto que cumple las dos condiciones a la vez. Está equidistante de M y N y también está equidistante de N y O. Por lo tanto, está equidistante de los tres puntos M, N y O. Ese punto de cruce es nuestro circuncentro. Claro, es la intersección la que garantiza que esté a la misma distancia de los tres puntos al mismo tiempo. Exacto. Enlace acto brillante por su simplicidad lógica. Lo es, y solo necesitas trazar dos mediatrices, por ejemplo, la de MN y la de NO, o la de AB y BC en la otra figura, para encontrar ese punto donde se cruzan. Si trazaras la tercera mediatriz, la de MO o la de AC, también pasaría exactamente por ese mismo punto, confirmando la solución. Y este principio es fundamental, no solo en geometría pura, sino en aplicaciones muy prácticas. Por ejemplo, en diseño por computadora, CAD, para dibujar arcos o círculos que deben pasar por puntos específicos. O en sistemas de navegación tipo GPS o triangulación, donde encontrar un punto equidistante de otros puntos conocidos puede ser crucial. Incluso en arqueología, fíjate, para determinar el tamaño original de un objeto circular a partir de un fragmento curvo, donde puedas identificar tres puntos. Vaya, las aplicaciones son mucho más amplias de lo que uno podría pensar al principio. Bueno, hemos cubierto bastante material visual. Hagamos una recapitulación rápida. Empezamos con los elementos básicos que definen cómo interactúan las líneas con la circunferencia. Cuerda, radio, diámetro, secante y tangente, cada uno con su papel. Luego pasamos a los ángulos clave. El inscrito con vértice en la circunferencia y el central, vértice en el centro, y vimos su relación fundamental. Vimos cómo dividir el área del círculo en sectores, las rebanadas de pizza desde el centro, y segmentos, las porciones cortadas por una cuerda.
Exploramos la belleza de la simetría al inscribir polígonos regulares, entendiendo que los ángulos de construcción vienen de dividir los 360 grados del círculo. Y finalmente, desmitificamos eso de trazar una circunferencia por 3 puntos, descubriendo el poder de las mediatrices para hallar el circuncentro. Realmente hemos, diseccionado la anatomía y la dinámica del círculo. Exacto. Hemos visto cómo a partir de definiciones que parecen simples, surgen propiedades y construcciones que son complejas y muy elegantes. El círculo es una fuente inagotable de relaciones matemáticas precisas y además visualmente muy atractivas. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Pues que hemos profundizado en la gramática visual de una de las formas más fundamentales de la geometría. Vimos no solo qué es cada parte, sino cómo se relacionan y cómo se usan para construir o medir. Y quizá como una reflexión final para quienes nos escuchan, valdría la pena llevar estas ideas más allá de los diagramas que vimos. Mencionamos algunas aplicaciones, sí, pero pensemos más ampliamente. ¿Dónde más se manifiestan estas propiedades del círculo de maneras que quizá no esperamos o que son críticas? Pensemos, por ejemplo, en las ondas que se propagan desde un punto, ¿no?, formando círculos concéntricos. O la importancia del círculo en la mecánica, desde los rodamientos, los valeros, hasta la sección transversal de los ejes para minimizar el estrés. O incluso en el arte y el simbolismo, donde el círculo a menudo representa la totalidad, el infinito, la perfección. La pregunta que queda flotando es, ¿qué otros fenómenos, naturales o creados por el hombre, dependen intrínsecamente de las propiedades únicas del círculo que exploramos hoy? ¿Y cómo podríamos reconocer y aplicar estos principios geométricos en contextos nuevos? Es una invitación a ver el mundo con ojos geométricos y apreciar la omnipresencia y la utilidad de esta forma que, en apariencia, es tan simple.